Hola genios, espero que anden muy bien y sea en el día que me estés viendo de la semana, te deseo o que estés reparando mucho o que se te venga una semana excelente. Hoy estoy con una MacBook de modelo de placa 820 00923. ¿Qué es lo que le pasó a esta Mac? Me la trae un colega porque le hizo un cambio de teclado y al terminar la reparación él me dice no funciona uno de los coolers. Así que yo por acá tengo el cargador, vamos a ir a probarlo acá en la camarita que tengo al lado de mi microscopio para mostrarles cómo uno de los coolers no funciona. Yo ya sé dónde está el problema porque ya hice el diagnóstico. Algo simple, rápido, pero quiero mostrarte el paso a paso, así vamos entendiendo un poco más. Lo primero que quiero que hagamos es que conectemos por acá, ¿dónde está? Acá, efectivamente. Fíjense, este es el flex que va del teclado a la placa. Generalmente lo que ocurre es que, generalmente no, en estos modelos lo que ocurre es que los coolers van conectados acá al teclado. Hay un circuito por todo el teclado que vienen por acá y luego a través de este mismo flex, un único flex, que ya lo vamos a ver en el diagrama, van conectados a la placa por acá. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar de forma rápida y simple para demostrarles o mostrarles básicamente cómo los coolers no están girando. Simplemente lo que voy a hacer es conectar el flex del teclado y un conector de carga. Bien, ya lo tenemos ahí conectado y fíjense lo siguiente. Como ustedes bien saben, yo acá no tengo nada conectado, absolutamente nada. Solo el teclado y un puerto de carga para poder encenderlo. Como ustedes saben, la Mac va a encender sin batería conectada, sin pantalla conectada, solo con alguna alimentación que puede ser el puerto de carga. Así que lo que hago es conectarla, fíjense que va a empezar a cargar perfectamente y este cooler va a empezar a girar en unos segundos, ahí gira, mientras que este cooler fíjense que está completamente quieto. Y no sé si pueden escucharlo, les voy a acercar acá al micrófono, pero esto está girando rápido, está girando muy rápido este cooler. ¿Por qué está girando rápido? Porque es el único cooler que tiene conectado a la Mac. Entonces dice, con el trabajo de un cooler o de un ventilador o disipador, debo hacer el trabajo de dos. Entonces lo pone a girar a una velocidad elevada. No sé si es el máximo, pero es una velocidad elevada. Yo les voy a mostrar cómo, al solucionar el problema y hacer girar los dos coolers, este cooler, el izquierdo, que está girando muy rápido, disminuye su velocidad porque debe calentar con los dos al mismo tiempo. Entonces el trabajo es el menor posible o debe ser menor para ese mismo cooler. Bien, entonces lo que quiero hacer primero que nada es mostrarles lo siguiente. ¿Qué es lo que hizo este técnico? Lo primero que hizo fue probar otro teclado, probar con el teclado antiguo. Seguía sin funcionar y le recomendé, lo ayudé porque en realidad es un técnico que trabaja en el local, es un técnico que trabaja conmigo, lo ayudé a hacer el análisis lógico. ¿Qué es lo que puede estar fallando? El cooler, para lo cual podemos intercambiarlos de lugar y ver si funcionan correctamente. La parte externa del cooler no es exactamente igual una a la otra, por lo tanto no los podemos cambiar de lugar así nomás, pero sí la conexión es exactamente la misma. Los cambiamos de lugar, seguían sin funcionar, o sea, el que colocamos siempre del lado izquierdo funcionaba y el del lado derecho no, así que ya habíamos descartado problema de teclado, problema de cooler, o sea, no es el cooler el que está mal porque lo cambiamos de lugar y funciona correctamente. Entonces descartamos también problema de flex. ¿Y qué nos queda? Nos queda ir a la placa y hacer una medición mega súper simple. Pero antes de hacer la medición, quiero contarles un poco sobre cómo trabaja un cooler internamente o en una Mac. Y esto lo he aprendido no porque me haya visto un video, que ahora ustedes están viendo un video en buena hora, los van a aprender, pero esto lo he aprendido a través de mediciones porque me han llegado distintos casos de este tipo y por lo tanto lo he terminado deduciendo. He visto los distintos circuitos, los he medido y he aprendido a detectar cómo funcionan. Y yo te lo voy a enseñar ahora. Fíjense lo siguiente. Supongamos que esto que voy a dibujar va a ser un cooler. Realmente no soy un súper dibujante, pero supongamos que esto que estoy haciendo de esta manera es un cooler. Bien, ¿qué es lo que ocurre con el cooler, disipador, como ustedes le quieran llamar? Lo primero que necesita va a ser una alimentación. Bien, va a necesitar sí o sí un voltaje, que en este caso va a ser un voltaje de 5 volts. Y en segundo lugar, va a tener un circuito o una línea que se llama PWM. Van a verla reflejada en el esquemático con las siguientes siglas. En algún lado del circuito de la línea
tiene que decir PWM, que significa Power Management. Power Management. Este es un voltaje variable. Esto es una línea de voltaje variable que según la cantidad de voltaje que envíe esta línea al cooler va a ser a la velocidad que va a girar. Si envía un voltaje de 0 volts, el cooler no va a girar en absoluto. Va a quedarse frenado, como en este caso. Si envía un voltaje más elevado, habría que ver hasta qué voltaje va a trabajar ese circuito. Entonces el cooler va a aumentar su velocidad. No sé, por ahí trabaja hasta 3.3 volts, tal vez trabaja hasta 2 volts. Eso va a depender de la configuración interna, de cómo está diseñado el cooler y cómo está diseñada la placa de la Mac para que trabajen en conjunto. Entonces, ese voltaje la Mac lo va a relacionar con una temperatura. Tengamos en cuenta de que esta placa tiene dos sectores importantes, izquierda y derecha, y tiene sensores de temperatura. Entonces, si la Mac detecta que, supongamos, del lado derecho hay un sensor de temperatura que está detectando una temperatura elevada, va a hacer girar más rápido el cooler derecho, enviándole un voltaje a través de la línea PWM, Power Management, para hacerlo girar más rápido. Va a elevarle el voltaje, va a girar más rápido. Y puede controlar de esa manera independientemente cada uno de los coolers. De esa forma es como trabajan los coolers en las Mac. Y esto yo lo he visto de la misma manera, tanto en estas Mac que son 2017, 2018, como en las Mac viejas, que son las Retina viejitas, que son del 2012 hasta el 2017 aproximadamente. Vamos a ir al diagrama para medir si a estas líneas están trabajando correctamente o no. Y para ello vamos a hacer una medición muy simple, que es una medición en escala de diodo. Vamos a ir al microscopio y vamos a empezar a medir esto. Como pueden ver, yo acá tengo el conector del cual estamos hablando, que es el conector a donde conecta el teclado. Tengamos en cuenta de que el conector a donde va el teclado es un conector por el cual pasa toda la información del teclado, el voltaje hacia los coolers y el power management. ¿Bien? O sea, por acá tiene que circular absolutamente todo lo que va a el teclado. Y los coolers van conectados al teclado, así que por este cable debe sí o sí circular esto mismo. Lo que vamos a hacer es también ir por acá a nuestro board view y fíjense lo siguiente. Vamos a buscar este conector. Yo por acá tengo la placa, acuérdense, modelo 820-00923. Y si giro la placa para colocarla en la misma posición que la tengo acá en el microscopio, por acá se encuentra el conector J4500. Si veo en el listado de toda la información que viene del lado derecho, van a ver que dice ground fan, o sea, obviamente además del voltaje necesita la tierra para poder cerrar el circuito. Voltajes de 5 volts, que en este caso trabaja con 5 volts, pero fíjense, 5B-S0 fan connector. Si yo me fijo y lo sigo un poco este circuito, probablemente sea una línea ya 5B-S0, que no solo me alimenta al cooler, sino que me alimenta a muchísimos otros circuitos. Por lo tanto, es una línea que yo la supongo como que ya está funcionando correctamente. ¿Por qué? Porque si no, el otro cooler directamente ni siquiera funcionaría. Entonces, si este voltaje no estuviese, el cooler izquierdo, que sí estaba trabajando a máxima velocidad, pero estaba trabajando, no debería funcionar. Entonces, si esta línea estuviese mala, directamente no funcionaría. Lo que voy a hacer es buscar por acá, fíjense que tengo fan LT, que es left, fan RT, que es right power management. O sea, tengo el power management del izquierdo y el power management del derecho. Y después, si sigo viendo, tengo alimentación hacia el teclado, tengo alimentación, esta 3B3 G3H, sí sé lo que es, pero no sé qué funcionamiento hará en el teclado o en este circuito. Y luego tengo líneas de datos que van hacia el teclado. Y tengo keyboard backlight, o sea, la luz que va al teclado. Yo no me voy a enfocar en eso porque no me interesa. A mí lo que me interesa es medir estas líneas que son fan LT Power Management y fan RT Power Management. Fíjense que son el pad 19 y el pad 20, que los tengo puntualmente, y cuento de derecha a izquierda, están en el lugar número 10 de cada lado. El 10 superior y el lugar número 10 inferior. Así que vamos al microscopio, vamos a contar juntos y vamos a ver si esas líneas se encuentran en buen estado o no. Por ahí lo tengo mi microscopio en escala de diodos, mi multímetro, perdón, en escala de diodos, y lo que voy a hacer es conectar mi multímetro para que ustedes puedan ver la medición, lo cual lo vamos a hacer por acá. A ver, ahí ustedes pueden ver la medición. Entonces,
Esquina superior derecha ustedes van a ver la medición. Acuérdense, punta roja la coloco a tierra, punta negra sobre el circuito. Y vamos a medir pad número 1, o sea, pad número 1 no. Una de las primeras líneas que era el pad número 10. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me da un valor de 0.840. Bien, vamos a ir al otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OL, o sea, esta línea, que debería tener un valor similar a 0.840 volt o U840 milivolt, está en OL. ¿Qué quiere decir? Que esa línea está abierta, está dañada. Así que vamos nuevamente a nuestro board view y vamos a repasar qué es lo que tenemos por acá. Esta línea es la que yo tengo abierta. Fíjense que viene del otro lado de la placa y vamos a ver a dónde va del otro lado de la placa, a este componente que es un pequeño MOSFET. ¿Cómo funciona este MOSFET? Es muy simple. Fíjense lo siguiente. Un MOSFET es como un interruptor electrónico. Tenemos un voltaje que lo enciende, o que es un gate, un compuerta, que lo habilita al MOSFET para que empiece a funcionar y permite que se comuniquen entre sí los otros extremos, que son fan RT, Power Management, right. Fíjense que el cooler que no funcionaba era el derecho. Y SMC Fan 1 Control. Fíjense, SMC Fan 1 Control. ¿Qué quiere decir? De que esto va hacia el SMC y que el SMC se ocupa del control de velocidad del cooler. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo comunicar Fan Control con Fan RT Power Management. El 3B0, 3B3S0 es el que me va a habilitar este MOSFET, pero no interfiere con la... Si yo voy al microscopio, fíjense con lo que me encuentro. Efectivamente, el colega realizar cambio de teclado sin querer, ya sea con alguna pinza o con algo, dañó el MOSFET, lo partió a la mitad o lo rompió, lo quitó directamente. Entonces, nuestro trabajo, no tener un MOSFET, obviamente lo ideal es conseguir uno del mismo valor. Si tenemos una placa donante sería lo ideal, pero como no tengo uno, vamos a hacer un jumper para pasar el MOSFET y permitir que la señal de control que viene desde el SMC, está por acá, llegue hasta el conector donde estamos, hasta este pad, que es el conector del cooler, el conector de teclado que va hacia el cooler. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Verificar cuáles son los pads que tengo que jumpear primero que nada. Entonces, me fijo qué es lo que tengo que hacerle jump. Vamos a colocar esto en la misma posición que tengo la placa en el microscopio para evitar confusión. Entonces, yo tengo la placa de esta manera. Acá está. ¿Qué es lo que tengo que hacerle jumper? Tengo que hacerle jump al pad número 3 y al pad número 2. Tengo que comunicarlos entre sí. El pad número 1 lo dejo aparte. Y vamos a acomodar esta pequeña resistencia, que es una resistencia de 100 kΩ, eso lo pueden verificar en el diagrama esquemático. La vamos a dejar de lado, o no dejar de lado, sino que la vamos a acomodar para dejarla soldada correctamente en su lugar. Así que vamos a hacer jumper entre pad número 2 y número 3. Vamos con eso y vamos a después probar si efectivamente esto queda trabajando perfecto. Bien, ahí lo tenemos. Perfecto. Lo que vamos a hacer y aprovechar para dejarlo bien, evitar cualquier daño adicional, vamos a ponerle su correspondiente máscara UV para protegerlo por precaución simplemente. No es que sea 100% necesario, pero bueno, no está de más. Ya que estamos, no nos cuesta nada poner un poco de máscara UV para dejarlo protegido. Mientras espero que esto se seque, vamos a ir preparando la Mac. Creo que ya está todo listo. Me faltan un par de tornillos únicamente. Pero acá tengo el tornillo principal que va a la batería. Tengo todo bastante bien ordenadito para conectar. Así que esto ya está. Nos queda únicamente armar y probar. Vamos a ver si tuvimos suerte. Así que vamos a armar rápidamente. Ya después, si funciona, le ponemos todos sus tornillos. A mí lo que me interesa por el momento es comprobar
corroborar de que el trabajo que acabo de realizar quede trabajando bien, de que esa sea la solución. En principio debería de serlo. Yo lo probé antes de hacer este video de manera haciéndole un jumper con una pinza, probándolo externamente. Obviamente ustedes me podrán decir, uy, pero ¿estás haciendo un video sabiendo cuál es la solución? Sí, claro que lo estoy haciendo sabiendo cuál es la solución, porque lo estoy grabando, porque creo que es útil para todos los que lo están viendo, no porque quiera mostrar cómo lo reparo en vivo. Para eso hago los vivos los días miércoles, y si quieren sumarse y ver cómo realmente reparo en vivo, sin diagnosticar de antemano un equipo, lo pueden ver, ¿eh? Me falta únicamente conectar algunas cositas como la pantalla, que no quedó bien conectada. Por acá tenemos todo conectado. Me falta esto de por acá. Son parlantes, si no me equivoco. Hago un parlante. ¿Qué más? Batería. De paso pruebo de que la batería me la reconozca y de que esté cargando correctamente. Las antenas de Wi-Fi. Entonces, ¿qué me queda? Conectarlo a la corriente. Acuérdense de que estas Mac, por más de que tenga batería cargada, muy probablemente tengan que sí o sí conectarlo a la corriente, al cargador, porque efectivamente no enciende si no se conecta a la corriente, por más de que tenga batería. La primera vez que la armamos, al menos. Después sí. Fíjense, coolers están frenados, no están trabajando, fíjense, están quietos, uno por acá y otro por acá. Carga correctamente, conectar por acá y por acá ya tenemos la Mac trabajando correctamente. Bien, esto está trabajando a la perfección, está al 49% de carga. Lo que vamos a hacer es dejarla dada vuelta unos segundos, porque en algún momento deberían empezar a trabajar los coolers. Generalmente empiezan a trabajar unos segundos después de que enciende la Mac, al menos en estos modelos, cuando empiece a calentar. Pero fíjense de que está todo conectado perfectamente, no están trabajando, no la noto muy caliente, al menos todavía. Esto en cualquier momento deberían trabajar un poco los coolers para enfriarlo. El teclado funciona a la perfección. Fíjense, por acá arriba tengo el mouse, se mueve y si toco las teclas funcionan correctamente. Así que si Dios quiere todo salió bien, los coolers deberían trabajar, cosa que no sé por qué no está ocurriendo todavía. Esperemos unos segundos. Esto va a empezar a calentar cada vez más, lo cual va a hacer que empiecen a trabajar los coolers. Pero tengan en cuenta lo siguiente: las líneas que nosotros le hicimos jumper, que son para cada uno de los coolers, la RT y LT, ¿se acuerdan cómo las veíamos? RT y LT, que son las dos líneas independientes de cada cooler. ¿Qué quiere decir? Que el SMC maneja independientemente cada uno de los ventiladores. Por lo tanto, si hubiésemos hecho algo mal en el trabajo, al empezaron a trabajar, les voy a mostrar. Si hubiésemos hecho algo mal en el trabajo, podríamos generar un corto, el equipo se podría reiniciar, pero no podríamos hacer que no funcionen las dos líneas. ¿Por qué? Porque son independientes entre sí. El power management de cada cooler es independiente. Fíjense lo siguiente, ya tenemos ambos coolers trabajando. Ahí empezaron a trabajar sin hacer mucho ruido, ya que no está calentando demasiado, o tengo la posibilidad de hacer trabajar ambos. Entonces, con eso ya disipo el calor necesario. Tengo los dos coolers trabajando. Y si cierro la Mac, van a ver cómo se frenan al cabo de unos. Obviamente tenemos que esperar, como lo hicimos recién. Están ambos girando. En algún instante deberían frenarse porque debería entrar en reposo. Todavía está caliente, lo cual me indica que van a seguir trabajando. Pero yo acá a simple vista puedo ver cómo están trabajando a distintas velocidades. El izquierdo está trabajando un poco más rápido que el derecho. Es imperceptible casi. Lo que quiero ver es que realmente frenen por cuenta propia, no que yo desconecte la batería. Bien, ahí están, frenaron los dos, ¿ven? Uno y el otro frenado. Uno, ambos frenados. Vuelvo a abrir, ¿qué quiere decir? De que están siendo controlados correctamente. Vuelvo a abrir, vuelve a encender la Mac, no entiendo por qué se nos metió en reposo. Vuelven a girar ambos cooler 1, cooler 2, ambos girando. Así que ya está, ya me quedo tranquilo. Mac solucionada, ambos coolers trabajando correctamente, a velocidad correspondiente, entrando en reposo absolutamente todo. Tengo el control de velocidad de los coolers restablecido. Así que si te gustó este video, no dejes de suscribirte por acá, que me ayudas mucho, y de compartir este video con algún colega que le pueda interesar, que repare Mac o que repare cualquier otra notebook, otra laptop, porque esto es un concepto universal. Esto funciona para cualquier laptop. O sea, debería funcionar de la misma manera, con un voltaje que enciende el cooler y otro variable que me controla su velocidad. Nos vemos en el próximo video.